Mi esposo pasó meses negándome cualquier tipo de intimidad, haciéndome creer que el problema era mi cuerpo. Intenté de todo para volver a conquistar su mirada, hasta que, en el día de mi cumpleaños, apareció sonriendo, y me dio el divorcio como regalo. Durante los primeros años en Girona, yo creía que había tenido mucha suerte. Nuestros días eran predecibles en el mejor sentido, él me esperaba con la cena casi lista cuando salía del trabajo, compartíamos el sofá como quien comparte un secreto, y hasta los silencios entre nosotros parecían cómplices. No había exageros, ni declaraciones teatrales, solo un cuidado constante, de esos que se demuestran en los detalles. Pero algo empezó a romperse, sin hacer ruido. La primera vez fue en el pasillo de la cocina, una tarde cualquiera. Me acerqué, intenté besarlo suavemente, como siempre hacía, pero él giró el rostro para tomar un vaso. No comentó nada, no explicó. Me reí, incómoda, como quien intenta salvar la escena, pero por dentro algo se rasgó. En las semanas siguientes, sus gestos comenzaron a desaparecer. Ausencias pequeñas, cotidianas, que nadie notaría, pero que yo sentía como un vacío permanente. Los toques desaparecieron, primero los más delicados, luego todos los demás. La cama se volvió un espacio neutro, y hasta su lado parecía demasiado ordenado por la mañana, como si nadie hubiera dormido allí. Ya no me abrazaba antes de dormir. Ni me preguntaba cómo había sido mi día. Cuando intentaba conversar, las respuestas eran secas, automáticas. Todo bien, cansancio, nada en especial. La televisión se volvió compañía para los dos, pero solo él la miraba. Empecé a llorar a escondidas, en la ducha, en el cuarto cuando lo oía cerrar la puerta del salón. Siempre sola. Trataba de entender lo que estaba pasando sin parecer desesperada. Me aferré a las excusas más suaves, imaginé que estaba cansado, que era algo del trabajo. Tal vez una fase. O la rutina. O tal vez yo. Era difícil no pensar en eso. Empecé a fijarme en todo. En cómo evitaba el contacto visual por más de unos segundos, en el tono de voz que ya no se elevaba ni para reír. Ni siquiera cuando le mostré ese video de mi sobrina bailando torpemente, que él siempre adoraba. Solo miró y dijo bonita antes de volver al celular. A veces intentaba provocarlo con algún recuerdo de nuestros tiempos de novios, pero él reaccionaba como si fueran historias contadas por otra persona. Empecé a mirarme en el espejo con extrañeza. A intentar adivinar qué había cambiado. ¿Sería el pelo? ¿El peso? ¿Mi forma de ser? ¿O todo junto? Era como si estuviera allí, a su lado, pero ya no me viera. Como si estuviera siendo reemplazada lentamente por una versión más pálida de mí misma. Me negué a rendirme de inmediato. Por más que cada gesto suyo gritara indiferencia, había en mí una terquedad que no me permitía aceptar aquello como definitivo. Quería creer que aún había algo allí. Que no era el final, solo un desvío temporal. Por eso, cuando me di cuenta de que ya no me miraba como antes, empecé a mirarme con más severidad. Comencé a levantarme más temprano. Primero para caminar. Luego, para correr. Al poco tiempo ya estaba inscrita en una clase funcional antes de las 7 de la mañana. Era agotador. Pero me obligaba a hacerlo. La comida se volvió cálculo. Nada de vino los sábados, nada de pan con tomate en los desayunos del domingo. Cada vez que veía un número menor en la balanza, pensaba, más cerca de recuperarlo. Mis amigas se extrañaron por mi ausencia. Empezaron las invitaciones para cenar, para tomar algo en casa de Isabel, una escapada a Figueres, las rechacé todas. No lo decía, pero sentía que cualquier distracción me sacaría del objetivo mayor, reconquistar su mirada. Y la verdad es que mi cuerpo empezó a cambiar. Los huesos de la clavícula se notaban con más claridad, los pantalones viejos empezaron a quedarme grandes en la cintura. El espejo me devolvía una imagen que, aunque más delgada, todavía me parecía frágil. Porque, a pesar de todos esos cambios, él no decía nada. Nada. Una noche decidí celebrar sola la meta que había alcanzado. Fui al centro y compré un vestido rojo, ajustado, con un escote elegante,
un modelo que nunca habría tenido el valor de usar antes. Lo elegí como quien se prepara para un reencuentro importante. Pasé horas arreglándome. El pelo recogido con elegancia, perfume sobrio, maquillaje ligero. Cuando él llegó, yo estaba en la sala, de pie, esperando. Pasó junto a mí sin decir una palabra. Ni una mirada, ni una broma, ni un comentario. Solo dejó la mochila en un rincón y fue directo al baño. Me quedé allí parada. Sentí el calor de la lámpara a mi lado, el vestido pegado a la piel y la vergüenza extendiéndose poco a poco. Intenté no darle importancia. Fingí que no me había afectado. Pero esa noche, me acosté mirando hacia su lado, esperando cualquier gesto. Un brazo extendido, una palabra. Nada. Se dio la vuelta. Se cubrió con la sábana y se durmió como si yo no existiera allí. Me levanté. Fui al baño. Cerré la puerta con llave y me derrumbé. Pero esa vez no fue un llanto silencioso. Sollozaba con rabia, con desesperación, con vergüenza. Me lavé la cara, me miré al espejo y me pregunté qué más faltaba hacer. Él nunca me dijo que había un problema. Nunca habló de una crisis, de falta de deseo, de nada. Era como si yo hubiera desaparecido para él, sin que él siquiera se diera cuenta. Como si el simple hecho de que yo intentara reavivar algo le molestara. La peor parte fue entender que no importaba cuánto cambiara. Él ya lo había decidido, aunque aún no tuviera el valor de decirlo en voz alta. A la mañana siguiente, me puse la bata y fui a desayunar sola. Él pasó junto a mí, dejó un beso ligero en la parte superior de mi cabeza y dijo, ¿dormiste bien? Tuve ganas de reír. No había ironía en su voz, no había sarcasmo. Solo era automático. Como si todo estuviera perfectamente normal. Unos días después de aquella noche del vestido, estaba lavando la ropa como siempre. Su pantalón llevaba 3 días en el cesto. Lo tomé, revisé los bolsillos por costumbre. Fue entonces cuando encontré el papel. Un recibo doblado 2 veces, con el nombre de un restaurante caro en el centro de Girona, de esos a los que nunca sugirió que fuéramos juntos. 2 personas. Entrada, plato principal, postre. Vino. Una cena completa. Me quedé allí, mirando el papel en la mano, sintiendo el peso de una sospecha que ya venía creciendo. Intenté convencerme de que podría haber explicaciones. ¿Una reunión de trabajo? ¿Una celebración con su hermana? ¿Tal vez un cliente? Pero en el fondo ya sabía que no era nada de eso. Solo que todavía no tenía el valor de admitirlo. Volví a doblar el papel y lo dejé en el mismo bolsillo. No iba a confrontarlo. No en ese momento. Pasé todo el día con un ruido en la cabeza que no daba tregua, pero mantuve la rutina. Fui al mercado, ordené la casa, preparé el almuerzo. Cuando él llegó, sonreí. Le pregunté cómo había sido su día. Y escuché las mismas respuestas tibias de siempre. Seguía adelgazando. Ya no había metas, ni entusiasmo. Solo pura insistencia. Una manera de ocupar el tiempo. Una forma de no perder la cabeza. De intentar parecer fuerte mientras todo dentro de mí se deshacía. El sábado siguiente, mi coche estaba en el taller. Necesitaba ir al mercado y le pedí la llave del suyo. Dudó por un segundo, mínimo, casi imperceptible, antes de entregármela. Entré al coche y, antes incluso de encenderlo, abrí la guantera para tomar los lentes de sol que solían estar allí. No había lentes. Había un labial. De color intenso, algo entre vino y cereza. Un tono que yo jamás usé. Y al lado, un par de aretes pequeños, con piedritas celestes. Delicados, pero de gusto dudoso. Nunca fui de usar ese tipo de joyas. Me quedé mirando eso un rato. No había perfume en el aire, ni carta de amor, ni nombres, ni pistas obvias. Pero tampoco hacía falta. Era suficiente. Era todo. Cerré la guantera con calma, encendí el coche, hice las compras como si todo estuviera normal. En la caja, conversé con la cajera sobre el clima, el precio de las frutas,
y volví a casa cargando las bolsas como una actriz que conoce su papel de memoria. En la cocina, él estaba con el celular. Pasé a su lado con un hola suave, fui directo a la estufa. Preparé la cena sin fallar el punto del arroz, acerté con la sal de la ensalada, serví ambos platos como siempre hacía. Me senté a la mesa, comí, lavé los platos. Él dijo, gracias, estuvo delicioso. Y volvió al sofá. Esa noche, esperé a que se fuera al trabajo, turno nocturno en el hospital, y fui directo a la casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta y me miró por 2 segundos antes de decir cualquier cosa. Solo logré decir, lo vi. Estaba todo ahí. El recibo. El labial. Los aretes. Y entonces me derrumbé. Lloré allí, en su cocina, con la cabeza en el regazo de mi madre. Mi padre llegó poco después, y no hizo falta preguntarle nada. Escuchó en silencio, y cuando terminé de contar todo, dijo, ¿qué estás esperando para irte de ahí? Mi madre añadió, con un tono seco que nunca le había oído, él te va a echar. Es solo cuestión de tiempo. Tenían razón. Y yo lo sabía. Pero incluso escuchando aquello, incluso con toda la evidencia, una parte de mí aún intentaba entender. ¿Cómo puede alguien que te conoció tan profundamente simplemente borrarte de su vida? Tal vez ya estaba con ella desde hacía meses. Tal vez incluso desde antes de que yo comenzara a correr por las mañanas. Pero allí, en casa de mis padres, entre paños de cocina bordados y el olor a pastel en el horno, me di cuenta de que el problema ya no era la traición. Era mi permanencia. Volví a casa. La verdad es que, después de la conversación con mis padres, la venda cayó por completo. Entré en ese apartamento y lo vi todo diferente. El sofá parecía más pequeño, los cuadros en la pared parecían mal colgados, el olor del suavizante perdió el sentido. Todo allí se había vuelto escenario de una obra mal ensayada. La rutina seguía igual, pero yo ya no esperaba nada. Ni explicaciones, ni reconciliación. Solo necesitaba ver con mis propios ojos hasta dónde tendría el valor de llegar. Ese martes, volví del mercado cargando las bolsas y lo encontré en la sala, con una sonrisa que sonaba rara. Forzada, medio ensayada. Como si estuviera a punto de dar una noticia importante, pero quisiera parecer casual. Tengo una sorpresa para ti, dijo. Fingí sorpresa también. Fingí que aún me importaba. ¿Ah, sí? Respondí, quitándome el abrigo y yendo directo a la cocina. Él se quedó allí, apoyado en la puerta, casi animado. Es por tu cumpleaños, completó. Asentí con la cabeza, saqué los huevos de la bolsa y empecé a guardar todo sin prisa. El silencio entre nosotros era demasiado antiguo como para molestarme ahora. Él no lo notó. Creía que yo seguía ajena, que aún era la misma que lloraba en el baño. Esa misma noche, mi madre llamó. Quería saber cómo estaba, y si ya había empezado a empacar. Su voz no traía consuelo. Era un recordatorio. No va a tener el valor de pedir perdón, Carlota. Va a fingir hasta el último segundo. Tienes que irte antes de que él te eche con frialdad. Fue entonces cuando decidí. Esperé a que se fuera por la mañana, y empecé a empacar todo. Con método. Sin drama. Prenda por prenda, libros, documentos. Cada objeto que metía en la maleta parecía llevar el peso de un recuerdo ridículo. Una cuchara de madera, la bufanda que me regaló en algún invierno, la carta que escribimos juntos cuando compramos el apartamento. Tiré la carta. Lo demás fue a la maleta. No lloré ese día. No porque no doliera, sino porque ya no había espacio para las lágrimas. Solo una calma extraña, como quien prepara el terreno para salir de escena. El día de mi cumpleaños, llegó más temprano del trabajo. Estaba demasiado arreglado. Camisa planchada, perfume más fuerte de lo habitual, esa misma sonrisa ensayada de 2 días antes. Feliz cumpleaños, dijo, con el tono de quien se cree amable. Gracias, respondí, sentada en el sillón con el abrigo en el regazo, lista para irme. Se acercó, y entonces vino el golpe final, la sorpresa es que, bueno, creo que ya lo sospechabas.
Quiero el divorcio. Lo miré. Por unos segundos, observé su expresión. No había peso. Ni culpa. Parecía aliviado de habérselo quitado del pecho. Estoy con otra persona, continuó, como si me estuviera informando que el coche necesita mantenimiento. Llevamos un tiempo. Creo que es justo que lo sepas. Y, vas a tener que dejar el departamento. Sonreí apenas. Me levanté despacio. Ya lo sabía, dije. Encontré el labial. Los aretes. El recibo. Él se quedó mudo. No por vergüenza, sino al darse cuenta de que ya no tenía el control de la situación. Mis cosas ya están listas, añadí. Frunció los labios, casi incómodo con la practicidad de todo aquello. Entonces, ¿por qué no te has ido aún? Lo miré a los ojos, sin elevar la voz, sin vacilar. Porque quería ver hasta dónde llegarías. No respondió. Y por primera vez en mucho tiempo, fue él quien no tuvo palabras. Me fui esa misma tarde. Sin necesidad de discursos. Sin cierre final. Ya no había nada más que pudiera quitarme. Volví a casa de mis padres con 2 maletas y el corazón en punto muerto. Ya no había desesperación, ni rabia. Solo cansancio. Un cansancio profundo, de cuerpo y alma. Mi madre abrió la puerta con un abrazo fuerte y unos ojos que decían todo lo que había intentado ocultar durante semanas. Mi padre no dijo nada, solo me ayudó a llevar las maletas al cuarto de antes, el mismo de cuando era adolescente, ahora con una colcha nueva y demasiado silencio. Durante los primeros días, no hablaba mucho. Dormía lo necesario, comía lo justo, saludaba a los vecinos con un gesto discreto. Pero, poco a poco, empecé a levantarme más temprano. A caminar por la cuadra. A volver con una bolsita de frutas. A organizar mis cosas como quien intenta entender, pieza por pieza, lo que quedó. Seguí con los ejercicios. Pero ahora sin prisa, sin meta, sin exigencia. Solo para sentir el cuerpo funcionando. La comida dejó de ser cálculo. Empecé a comer lo que me hacía bien, nada de castigos, ni de compensaciones. Solo, normal. Y fue en ese ritmo tibio y firme que el dolor empezó a cambiar de lugar. Aún estaba ahí, claro. Pero empezó a compartir espacio con otra cosa, alivio. Ya no necesitaba adaptarme, ya no tenía que correr detrás de alguien que se había ido mucho antes de salir por la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mi silencio. Empecé a salir más. Primero con mi hermana, luego con viejas amigas. Acepté una invitación para un paseo en Cadaqués, otra para una tarde en el parque, un café en casa de Tere. Poco a poco, me fui permitiendo reír de nuevo, no para agradar, ni para distraer. Reír porque era liviano. Porque era bueno. Me miraba al espejo y ya no buscaba aprobación. Buscaba presencia. Y poco a poco, me fui reconociendo. Meses después, durante una cena sencilla en casa de unos amigos de mis padres, conocí a Mateo. Hijo de una conocida de mi madre, separado hacía algunos años, sonrisa tímida y preguntas amables. Conversamos sobre música, sobre los mercados de los domingos en Girona, sobre cómo ciertos silencios entre 2 personas pueden ser más violentos que cualquier grito. Él no intentó impresionarme. Y quizá por eso me llamó la atención. En los días que siguieron, me mandó mensajes. Uno que otro. Siempre educado, siempre en el momento justo. Sin presión. Yo no me salté etapas. No me lancé. Solo me fui permitiendo. Sin prisa, sin miedo. Porque ahora, todo lo que hacía era por mí. Porque quería. Porque me hacía bien. Ya no para ser vista. Sino para volver a verme. Y en ese proceso de reencuentro, entendí que no necesitaba correr a ningún lado. La vida volvía a caber en mi propio paso. La vida siguió. No con euforia, ni con grandes giros, sino con la paz de quien volvió a escucharse. Los días eran livianos. Había risas durante caminatas al sol, conversaciones largas sin necesidad de medir palabras, y una rutina simple al lado de alguien que sabía escuchar,
y también sabía callar cuando era el momento. Mateo no intentaba arreglarme. No me pedía sonrisas, ni promesas. Me miraba como quien realmente ve. Y eso era suficiente. Una tarde, decidimos caminar por un barrio antiguo de Girona. Era un día común, cielo despejado, turistas esparcidos por los callejones de piedra. Nos detuvimos a mirar una vitrina de libros usados cuando escuché una voz que no oía hacía meses. ¿Carlota? Giré el rostro despacio. Era él. El exmarido estaba ahí, parado, sin alianza, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que parecía arrepentimiento, pero no del tipo que grita perdón. Era del tipo que llega tarde y descubre que ya no hay nadie esperando en la puerta. Estaba abatido. No lo suficiente para impactar, pero sí lo bastante para que quien conoció su arrogancia notara que algo se había perdido en el camino. Empezó, buscando palabras. No esperaba encontrarte. Pues sí, respondí, manteniendo el tono neutro. Nosotros, yo y ella, dijo, desviando la mirada, no funcionó. No era como yo imaginaba. Peleas, distancia. Ella no tenía paciencia. No le importaba nada. Hizo una pausa. Te extraño, Carlota. No hubo emoción en lo que dijo. Solo constatación. Como quien mira una puerta cerrada con llave y finalmente entiende que olvidó la llave atrás. La vida contigo era tranquila, era ligera, insistió. La casa olía a hogar. Yo sabía que tú cuidabas de todo. Que me amabas. Suspiró, intentando recuperar el control. ¿Será que, tal vez podríamos intentarlo otra vez? Lo miré por un instante. Pensé en todo lo que él cayó, en todo lo que me negó, en las noches en que giré el rostro hacia la pared esperando cualquier gesto. Pensé en el labial, en los pendientes, en el recibo escondido. Y no sentí nada. Ningún deseo de venganza. Ningún sabor a victoria. Solo un silencio cómodo por dentro. Sonreí. Una sonrisa real, ligera, casi amable. Qué pena, respondí. Él no entendió de inmediato. Solo se quedó ahí parado, esperando que dijera algo más. Pero ya no había nada. Todo ya había sido dicho. Con el abandono. Con el desprecio. Con el olvido. Me di la vuelta y regresé al lado de Mateo. Él no preguntó nada. Solo tomó mi mano con firmeza y seguimos caminando, como antes, como siempre. Detrás de mí, dejé no solo a un hombre parado en la acera, sino también una vida entera que ya no era mía. Y fue así, sin ceremonia, que le dije adiós a lo que un día insistí tanto en mantener. Sin prisa. Sin dolor. Solo con certeza. Carlota aprendió de la forma más dura que quien no te valora, tarde o temprano, también te pierde. Ella se fue con la cabeza en alto, y él se quedó con el vacío que él mismo creó. Comenta aquí qué te pareció esta historia y suscríbete al canal para no perder los próximos relatos.